¿Qué hace un magnate de Silicon Valley respaldado por la CIA sentado en la misma mesa que el dirigente social más cercano al Vaticano en Argentina? Esto no es una contradicción ni tampoco es un error de agenda. Es una muestra de que el Estado-nación tradicional, como lo conocemos, se encuentra bajo presión de dos sectores opuestos, o mejor dicho, dos vectores opuestos. Por un lado, el tecnocapitalismo, o como se le dice ahora, tecnofeudalismo, que busca gestionar la política con la lógica de una corporación privada o de una junta de accionistas. Por el otro lado, esquemas de contención social que, promovidos desde centros transnacionales, administran la pobreza a partir de generar políticas de puntero. Hoy vamos a explicar lo que se llama la ilustración oscura, el megaproyecto de inteligencia de Palantir, y por qué estos fenómenos dialogan con parte de la dirigencia argentina. Pero sobre todo, vamos a preguntarnos frente a estos modelos globales que hay, y que los voy a describir, ¿cómo se vería un proyecto de Estado verdaderamente soberano? Nuevamente te voy a invitar a que rompas el algoritmo y te quedes hasta el final, porque lo que vas a ver hoy, la gran mayoría de los analistas no lo comentan. Si te gustan los análisis que hago en mis videos, no olvides de dejar tu like, tu comentario, suscribite justamente apretando donde dice la campanita, todas las notificaciones y compartir el video con tus allegados, que es la mejor manera de hacer crecer todo esto. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Somos Occidente. En el debate político resurgió hace algunos días, hace una semana atrás más o menos, bastante con fuerza, la figura del magnate de Silicon Valley, Peter Thiel, quien de hecho se ha venido a radicar en Argentina, y por supuesto lo que hace a su megacorporación de inteligencia de datos llamada Palantir. Esto viene aparejado con el concepto que se ha venido desarrollando en este último tiempo, que es el de ilustración oscura, y recordando el encuentro que mantuvo con Juan Grabois. Hoy vamos a hacer un ejercicio de geopolítica conceptual, porque vamos a examinar cómo la llamada ilustración oscura postula una conversión del Estado-Nación a una estructura de accionistas. Básicamente, ¿qué es la ilustración oscura? Bueno, para entender el marco en el que se inscribe Peter Thiel, hay que acudir principalmente a sus ideólogos que son Nick Land y Curtis Sherwin, o como se lo conoce, Mencius Mollbach. La ilustración oscura, The Dark Enlightenment, parte de una premisa central. La democracia liberal es un sistema ineficiente que debe ser reemplazado por la estructura de una corporación privada. Entonces, en este esquema, la propuesta que tiene Palantir es un Estado gestionado por un CEO autocrático que rinde cuentas solamente ante sus accionistas. Es decir, que la ciudadanía pasa a ser de miembros de una comunidad política a clientes de un servicio de seguridad e infraestructura. Es decir, la política cede su lugar a la administración algorítmica y a la ingeniería de datos. A través de Palantir Technologies, la empresa financiada a sus inicios por In-Q-Tel, el fondo de capital de riesgo de la CIA, Thiel busca operacionalizar esta visión. Mientras el discurso global y multilateral clásico nos plantea su dominación con la retórica de la inclusión o de la gobernanza democrática, el planteo de Peter Thiel es directo. Plantea abiertamente un modelo donde el Estado opera como una junta corporativa. Es decir, en ese sentido, Peter Thiel viene a ser más honesto que las otras élites. Al menos él te dice lo que está haciendo. Si observamos el análisis planteado por el especialista financiero Simon Dixon, que lo plantea en una entrevista con Daniel Stulin, el mapa global no se divide únicamente en la clásica izquierda-derecha. En realidad, podríamos decir que es todo lo contrario. Fuera de esos esquemas ilusorios de izquierda-derecha, capitalismo, comunismo, democracia, fascismo y otras cosas que se plantean como dicotomías que en realidad son falsas, Dixon describe tres arquitecturas de dominación y control tecnocrático. It's mortgages, credit cards, everything. Then you look at the corporate level. Your ability to go public, sell your shares, gives you access to debt capital markets. And so debt is a subordination vehicle. And then at the sovereign country level, the bondholders dictate, the bond vigilantes. They have the ability to destroy your currency, to force you to print currency in order to pay a debt priced in another currency. Or they can basically lobby in order to buy the politicians. And so when financial power, and one thing that happens in investment banking, and I used to work in investment banking, is you turn all the businesses into products, you load them up with debt, you get voting rights, and then you install your own board, and then the executives now work for you. And so they work for your bonds, your equity voting rights, and your board that you install. And so then, as this happens, as you take more and more companies public, you subordinate more and more companies where their net worth is dependent upon you giving access to capital and defending their share price. So this complex, as it were, this financial industrial complex, I call it, which consists of asset managers, investment banks, private equity, Silicon Valley, banks that create fiat currency. They act as a complex, and in my estimation, most governments, in the extreme case, you take all Europe, Canada, Australia, US, UK,
Canada, they're all subordinate to transnational capital and the financial industrial complex. Then you've got on the other extreme, the Chinese Communist Party in China, where capital is not allowed to control the government. And so all companies are subordinate to the government, and you get more authoritarian type of structure. And then you have a hybrid where a country like Saudi, let's say, and even Iran in this case, they keep their resources, they take those resources and they put it in a sovereign wealth fund, and then they can partner with this financial industrial complex to co-invest, and that buys them influence to try and keep out the FIC and the Jekylls, I'll call it FIC, financial industrial complex, from their country. And those are the battles. One sovereign country, which is China, a bunch of countries which have sovereign wealth funds, which had to co-invest and co-opt FIC in order to keep the Jekylls out from regime changing them and taking them over. And in countries which have neoliberal, globalized financial capital markets, which are fully subordinate to the financial industrial complex, and the governments work for them. La primera es mediante el modelo transnacional corporativo, que es el modelo primario del Occidente y que también lo tiene Silicon Valley, encarnado en figuras como Peter Thiel, los fondos BlackRock o Vanguard, o la discusión sobre las monedas digitales de los bancos centrales, las famosas CBDCs. El Estado básicamente queda subordinado a una cúpula corporativa y algorítmica, operando como una administración de consorcio. El segundo modelo es el de la captura financiera del Estado, que es la soberanía sobre los recursos naturales que se administra a través de fondos soberanos de inversión, como el PIF saudí, por ejemplo. El Estado funciona prioritariamente como un family office patrimonialista o un fondo financiero defensivo. Este modelo opera, por ejemplo, en las petromonarquías del Golfo o inclusive en la República Islámica de Irán, a pesar de que entre sí tengan sistemas que aparentemente son distintos. Acá, en esto que hace Simon Dixon, es algo parecido a lo que tratamos de hacer nosotros desde este espacio. Hablar de la forma política, la funcionalidad verdadera de gobierno del Estado, más allá del barniz ideológico o el contenido que le quieras poner. Y el tercer modelo es el partido-Estado, que ya se imaginan de qué país me puedo llegar a referir. El Estado y la sociedad son absorbidos por la burocracia del partido único, y las finanzas pasan a estar entonces bajo control del mismo. La iniciativa privada y la tecnología operan subordinadas a un mecanismo de control social centralizado por el partido, y obviamente me refiero al modelo chino. Frente a estas tres opciones de modelos tecnocráticos o de tecnogobernanza, un proyecto con vocación soberana no necesita alinearse ni ciega ni automáticamente con ninguno de ellos, sino en todo caso comprender sus dinámicas para tratar de preservar la independencia propia de la comunidad política. Ahora, volviendo al tema de la anécdota de Peter Thiel con Grabois, ¿cómo se interpreta un encuentro así? ¿Cómo se interpreta el encuentro entre Peter Thiel, referente del tecnofeudalismo, y Juan Grabois, dirigente social enfocado en la economía popular? Lejos de ser una mera anécdota, esto expone un punto de cruce en el análisis geopolítico, es decir, la erosión de la capacidad del Estado-nación en su territorio frente a actores o marcos que son transnacionales. Y acá con transnacionales no me refiero solo a Peter Thiel, también me refiero al Vaticano. Para comprender el rol institucional de Juan Grabois con respecto al Vaticano, hay que remitirse a algunos datos duros y nombramientos oficiales. Fue nombrado formalmente por el Papa Francisco como miembro consultor y del Pontificio Consejo de la Justicia y de la Paz, organismo que luego integró en el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Curia Romana, confirmado por el boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede en junio del 2016. Grabois también actuó en la Organización de Encuentros Mundiales de Movimientos Populares. Grabois actuó como uno de los coordinadores globales de estos foros, organizados junto al Vaticano, por ejemplo, en Roma en el 2014, en Santa Cruz de la Sierra en 2015 y nuevamente en Roma en 2016, articulando la doctrina eclesial de las 3T, tierra, techo y trabajo, para el sector informal. Y también no podemos dejar de mencionar la estructura fiduciaria y los fondos de la pobreza. ¿Se acuerdan de los famosos FISU? Bueno, diversas investigaciones periodísticas e informes de auditoría sobre el Fondo de Integración Sociourbana expusieron cómo la gestión de la infraestructura informal derivó en la transferencia de recursos públicos hacia cooperativas, fideicomisos comunitarios, consolidando, por supuesto, esquemas de descentralización de la contención social fuera del modelo de salario industrial tradicional como lo conocemos. ¿Cuál es la coincidencia de fondo en todo esto? Bueno, en ambos casos la fragmentación de la autoridad del Estado argentino, en el caso de nuestro país. El modelo corporativo busca reemplazar funciones estatales por plataformas privadas y ciudades autónomas, que son las charter cities. Y el modelo de tutela comunitaria promueve esquemas de economía de subsistencia y autonomías territoriales muy fragmentadas. En ambos casos, la capacidad del Estado se ve claramente reducida. Ahora bien, si los modelos internacionales dominantes reducen el margen de maniobra del Estado, y a cada Estado entiendan que no me refiero a la capacidad de cobrar impuestos, sino a la estructura que hace a la unidad política, lo que integra el territorio nacional en lo que hoy llamamos el país, lo que llamamos Argentina. ¿Cómo podemos pensar una alternativa para nuestra región? Bueno, un proyecto soberanista
se organiza bajo premisas totalmente distintas. En primer lugar, autoridad estratégica centralizada, es decir, el Estado preserva de forma indelegable sus funciones sustantivas, que son síntesis de intereses divergentes, planificación de un proyecto a largo plazo, que contemple, por supuesto, en el medio, las libertades necesarias de los actores y de los individuos, y la conducción de ese proceso. Y como funciones políticas indelegables, podemos hablar de la defensa nacional, la política exterior, la moneda y el control sobre los recursos estratégicos, sin ceder la conducción política a ningún algoritmo ni a fondos privados. Otra característica que tendría un Estado soberano es el desarrollo y la integración industrial. Y en este caso, no hay que ir a discusiones estériles y anacrónicas de Estado versus mercado. Las cosas están integradas en un Estado soberano. El sector público está integrado y le facilita al sector privado el crecimiento para un mayor desarrollo nacional. Es decir, frente a un modelo de subsidio a la marginalidad, como muchas veces pasa en cualquiera de los dos casos que estábamos viendo, o la informalidad de forma permanente, un Estado soberano busca la reindustrialización, el empleo formal y el desarrollo técnico de su población, ya sea industrias que estamos hablando de este siglo. No estamos hablando necesariamente a volver a fabricar alfileres. Estamos hablando de, por lo menos, tener soberanía sobre lo que hoy se disputa en el mundo. Y así como la decisión soberana se centraliza, se descentraliza la función táctica del Estado y se crea un federalismo real. Es decir, un mando firme en lo estratégico, en lo que es al sector del Estado Nacional, y una autonomía operativa a nivel provincial y municipal, garantizando la participación ciudadana directa en el control de sus autoridades locales. Y, por supuesto, un fuerte desarrollo tecnológico, desarrollo de infraestructura satelital, software propio y capacidades de inteligencia estatal independientes para el resguardo de, por ejemplo, nuestros territorios clave, como la Patagonia, el Atlántico Sur, la Antártida, en lugar de delegar el manejo de datos críticos a plataformas extranjeras. Para concluir, analizar la ilustración oscura de Peter Thiel permite entender cómo se piensa el poder en las cúpulas tecnológicas de Occidente. Asimismo, examinar los programas de contención social apadrinados por las estructuras del Vaticano, y no estamos hablando de las iglesias locales, sino de quienes directamente responden a ese entramado político, ayuda a comprender complejas redes de influencia internacional en nuestra política interna. Si un país tiene vocación de futuro, va a buscar observar estos movimientos con realismo, evaluar las contradicciones del escenario global y construir una alternativa que priorice el desarrollo integral de su comunidad y la soberanía de su suelo. Para seguir profundizando cómo operan las redes internacionales y la diplomacia transnacional en la historia, por ejemplo, de esta religión, nos reencontraremos en un próximo análisis. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima entrega.